Esta sería la parte número 3 de este estudio que hemos dado a llamar asesor de imagen. La idea es que podamos empezar a hacer lo que ya somos. El asesor de imagen no nos hace de nuevo, el asesor de imagen nos muestra el potencial que hay en nosotros, nos ayuda a poder sacar lo mejor que hay en nosotros, pero ya está en nosotros lo que va a sacar. Y JC, el asesor de imagen, no hay que explicar quién es JC. Es Jesucristo, nuestro asesor de imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen que nosotros como humanidad, como seres humanos, hemos perdido. Es la imagen que se perdió en el Edén. Y otra vez vino Él como forma humana para mostrarnos la idea principal, el modelo que Dios pretendía. De nosotros, claro. Tengo que ir para adelante, es lo lógico, no se puede ir para atrás. Fuimos, para entender esto, fuimos al final de la película. El final de la película es Apocalipsis, y nos dice Jesús que, o sea, a través de Juan, al que nos amó, ¿quién es? Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro target, es ahí a donde apuntamos, ser un reino de sacerdotes para Dios, un reino de sacerdotes para su Padre. Y en ese ser un reino de sacerdotes, la gloria no es para nosotros, la gloria es para Jesús, que nos lavó y nos amó. Y esa gloria no es momentánea, sino es una gloria que va a ser por los siglos de los siglos. Y creo que la mayoría de nosotros podemos decir amén a eso. Lo mismo que dice Juan. Y al principio de la película lo pudimos ver que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Miramos esas palabras, vimos esas palabras y vimos que esas palabras con el pasar del tiempo fueron mutando y no era solamente labrar. Algunos dicen que la profesión más vieja del mundo es, bueno, la profesión más vieja del mundo es ser jardinero, es ser labrador. Así que va en contra de todo lo otro que dicen. La profesión más antigua es alguien que labre la tierra. Pero tenemos que tratar de ver el panorama amplio, eh, lo macro, porque si no nos perdemos en que Adán, ah, solamente le puso nombre a los animales y plantaba, hacía plantines, y hacía surco, plantaba semilla. Es algo mucho más que eso. Él ministraba lo que Dios le había dado, él servía a lo que Dios había dado, él vigilaba y él guardaba lo que Dios le había dado. Esa vida de Dios que había en ese jardín, esa vida de Dios que fluía en ese jardín, ese árbol de la vida, ese río, esa caminata con Dios, era lo que él debía vigilar, era lo que él debía guardar, era lo que él debía ministrar. ¿Sí? Recordemos una cosa, la, esto ya lo hemos visto, pero el tiempo, más que algo lineal, es algo circular. En una mentalidad hebrea o en una mentalidad de Biblia, nos damos cuenta que los eventos son cíclicos, no lineales. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras, podemos ver
que no es lineal, sino más bien cíclico, empieza y termina, y generalmente empieza y termina de la misma manera. Entonces ¿cómo podemos comparar? Alguien puede decirnos, pero Dios, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y a las personas que me dicen eso, siempre les recuerdo que a Dios se lo puede juzgar por solamente 4 capítulos en la Biblia, en donde el hombre no interviene, en donde el hombre no pone de su deseo de ser Dios. Y los 4 capítulos en los cuales uno puede juzgar a Dios son los 2 primeros de Génesis y los 2 últimos de Apocalipsis. Son los 4 capítulos en donde Dios realmente está a cargo. Y ahí es donde podemos ver la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el verdadero ambiente en donde Dios quiere que nos movamos. Entonces podemos ir, por ejemplo, Génesis 1 tenemos el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Ven cómo cierra el círculo? A las tinieblas las llamó noche en Génesis 1:5. En Apocalipsis nos dice que ya no habrá más noche, que Él va a ser la lumbrera, que Él va a alumbrar, que Él va a ser la luz. En Apocalipsis nos dice que Él reunió las aguas, las llamó mares. En Apocalipsis 21:1 nos dice que ya no va a haber más mar. Que Dios hizo las 2 grandes lumbreras. En Apocalipsis nos dice que la ciudad es sin sol ni luna. En la tierra donde puso al hombre, donde plantó al hombre, está llena de piedras preciosas. La ciudad celestial está llena de piedras preciosas. Cierra el círculo. En Génesis, en el centro del huerto había un árbol de la vida. En Apocalipsis 22 aparece otra vez el árbol de la vida. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Otra vez aparece el árbol. Hay un río para regar el huerto, que sale de Edén y riega el huerto. En Apocalipsis vemos el río de agua de vida que sale del trono. Otra vez aparece ese río. Entonces, si nosotros nos quedamos en Génesis viendo con microscopio, que no digo que esté mal, que veamos, bueno, de qué costillas sacó Dios a Eva, de la primera, de la segunda, de la tercera. No digo que esté mal investigar todo eso, pero nos perdemos quizás la imagen que Dios quería darnos. Que más que la imagen era que la mujer salió del primer Adán, así como la iglesia sale de Jesucristo, el segundo y último Adán. Que siempre el propósito de Dios estuvo en la mente de Dios, Eva, que era la vida. No fue algo que se le ocurrió después. Y si lo hizo de esa manera es porque Él nos quería mostrar algo, nos quería pintar un cuadro que nosotros vemos que después es la iglesia que sale del segundo Adán. Vemos el río, vemos que Jesús dice, el que tiene sed, venga y beba de mí. Vemos que ese río es Jesús. Vemos que ese río está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y de su interior correrán ríos de agua vida, porque todo tiene que ver con esto. Tenemos que internalizar
este mensaje de principio a fin y tener un panorama general. Después entraremos en los detalles y ojalá que esos detalles no nos nublen la vista de esta hermosa película que vemos. En Génesis 3 aparece, recién ahí aparece Satanás, el enemigo, el adversario, que es lo que significa, ¿no? Y la última parte del capítulo 20 de Apocalipsis es la derrota final de Satanás. Entonces, los dos primeros capítulos, el primer capítulo de Génesis habla del macrocosmos. Agustín dijo una vez, San Agustín dijo que la creación en el Génesis 1 es la mente de Dios. En el capítulo 1 es la mente de Dios puesta en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 de Génesis es la creación en tiempo y espacio. Pero después tenemos Apocalipsis 21 y 22, en donde cierra el círculo, en donde vemos otra vez que eso se restaura ese Edén, se restaura ese lugar en donde Dios caminó con el hombre. Y otra vez vamos a caminar con Él eternamente. En el medio de esos dos eventos, obviamente, está Jesús, mostrándonos todo lo que va a venir y mostrando todo lo que perdimos en Edén y mostrándonos todo lo que, todas las riquezas insondables, incalculables riquezas que tenemos en Cristo. Y Él nos viene a mostrar todo eso. Entonces, parte de lo que quería comunicarles hoy es esto: no nos perdamos una película completa por entrar en los detalles. A veces los detalles es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Queremos saber, queremos conocer, queremos entender todo. Y a veces Dios nos quiere mostrar un panorama más amplio en donde podamos ver su corazón de principio a fin. Los protagonistas de la película decían: yo soy el protagonista. Porque Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ya somos un linaje escogido, ya somos un real sacerdocio, ya somos una nación santa, ya somos un pueblo adquirido por Dios, ya en Cristo somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios establece un sacerdocio con Adán, un sacerdocio con Noé, un sacerdocio con Abraham, un sacerdocio con Melquisedec, un sacerdocio con David, un sacerdocio establecido con la tribu de Leví, con el tabernáculo, en el templo, hasta que viene Melquisedec y nos muestra que es nuestro sumo sacerdote? Y ya no hay más sacerdote después de él, porque estando en él ya es nuestro sumo sacerdote. Y ahora, estando en él, somos un real sacerdocio en él. ¿Para qué? Otra vez se repite lo mismo que en Génesis. El propósito es el mismo: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, o sea, nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. El propósito de plantar a Adán y a Eva era que conocieran a Dios, que ellos fueran los portadores de la imagen de Dios para toda la humanidad. Ese es el principio regulador de lo que es sacerdote. Pudimos ver el cuadro de alguna manera comparativo de lo que era el Edén como templo,
Es más, los hebreos llaman el Edén como el primer templo de Dios. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Yo no lo creo que sea una coincidencia. Este esquema de Dios, que se repita una y otra vez, que se repita en el Edén, que se repita en el tabernáculo, que se repita en el templo, que se repita después en el templo donde Él quiere morar, que somos nosotros, se repita otra vez lo mismo. Entonces vamos a ver un poquito, hasta ahora eso fue solamente repaso, con algunos aditivos. Pero después de Adán y Eva, entonces hay un nuevo comienzo. Aún ellos apartados ya no tienen acceso al árbol de la vida y entonces empiezan físicamente a morir estando en un estado de muerte espiritual. Ah, los primeros en oficiar como sacerdotes son sus hijos. Conoció a Adán, a su mujer Eva, cuando decimos que conoció es que tuvo relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová el querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. ¿Qué estaban haciendo en este momento? ¿No les suena como a la labor de un sacerdote? Ofreciendo sacrificios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿No le suena repetida esta frase? A ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Otra versión dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Otra vez habla de gobierno, otra vez habla de estar a cargo de las cosas. Ahora, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas suyas, de lo más gordo de ellas. Es importante tomar en cuenta esto, porque desde acá en adelante vamos a ver una corriente que no se ha frenado hasta nuestros días, del ser humano queriendo llevarle a Dios lo que a ellos les parece que es correcto, no lo que Dios pide que se le entregue. Entonces, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque era lo que Dios había pedido. ¿Cómo sabemos esto? Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el camino sin salida. ¿Sí? El camino sin salida. Tenemos que ir hasta Judas. Y Judas dice en el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
incredulidad en cuál es el camino de Dios, incredulidad en cuanto a la verdad de Dios e incredulidad en cuanto a la vida de Dios. Esto es quizás lo contrario o la antítesis de lo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la parte que se opone al camino, a la verdad de Dios y a la vida de Dios. Nosotros nos vamos a estar enfocando solamente en el camino de Caín hoy, que es un camino sin salida. Es un camino, ¿vieron cuando uno va en el auto? Que te metes en un camino y dice calle sin salida. Ese es el camino de Caín. Es un camino sin salida. Caín fue el primer hombre nacido, se podría decir que es el primero que tiene ombligo. El primero, el primer asesino. Es el primero que larga una mentira después de la caída. Y es el primero que establece una religión. No está bueno ser primero en este tipo de cosas. Pero el camino de Caín es el camino de la religión. Es el camino en donde el hombre es religioso. Porque Caín se acercó a adorar a Dios, ¿sí o no? Se acercó tanto como Abel. Entonces, Caín quería adorar a Dios, pero en sus propios términos, no en los términos de Dios. Caín trajo sus ofrendas y sus dones, los puso delante de Jehová. No había diferencia entre los dos hombres, entre Caín y Abel no había diferencias. La diferencia residía en las ofrendas, con las cuales demostraron que uno creyó a Dios y el otro no. La fe viene por el oír. Uno oyó a Dios y el otro no oyó a Dios. Entonces Abel trajo por fe la ofrenda. Caín trajo algo que a él le pareció correcto. Dios no lo desecha a Caín, desecha la ofrenda. Y le dice a Caín, si vos hicieres bien, mirá, yo te lo voy a aceptar. Pero si te mantenés en esta tesitura, no lo puedo aceptar. Entonces, acá podemos ver que Abel actuó con fe, porque hizo lo que escuchó. Que debía hacer, obviamente. Porque el mensaje, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, o sea, que sus obras eran malvadas, que sus obras tendían al mal, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Que sus obras eran malas y las de sus hermanos, la de su hermano era justa, una causa justa. Ese es el principio de la religión. La religión va a intentar matar, perseguir, culpar, señalar a todo aquel que trata de hacer la voluntad de Dios. Lo vamos a ver desde acá en adelante en toda la Biblia. Y en más énfasis, cuando Jesús estuvo, la religión fue la que más se opuso a la vida de Jesús. No debemos ser como Caín, que se unió al malvado, dice otra versión, y luego mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque estaba metido en la práctica del mal, mientras que los actos de su hermano eran justos. Uno andaba en fe por lo que escuchó que había que hacer, y el otro andaba en su propio camino. El camino de Caín, esta es la esencia de toda religión. Y nosotros tenemos que buscar un fractal de lo que es la religión, es Caín.
desde aquel día hasta el día de hoy. El camino de Caín fue no creer la palabra de Dios en cuanto a el camino para encontrarse con Dios. Pero fíjense el juego de palabras que usé acá. El camino de Caín fue no creer la palabra de Dios, o sea que no había fe. No fue por fe. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Todo lo que no procede de lo que Dios nos dice es pecado. Y el camino era el sacrificio de alguien inocente, en este caso un cordero, una cabra, lo que fuera, alguien inocente. Ese era el parámetro, porque el camino iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo, el inocente que iba a morir por toda la humanidad, el sacrificio último, el sacrificio de sacrificios. Entonces, es lo que dice Marina, no hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza y pensar, bueno, a mí me parece que tiene que ser así. Lo importante es qué dice Dios y cómo deben ser las cosas. Caín es tipo de envidia asesina, el espíritu perseguidor, o de los que viven bajo el impulso de la naturaleza humana, independiente de Dios. Ahora es re loco cuando uno lo piensa y dice, bueno, yo quiero adorar a Dios, pero lo quiero adorar a mi manera. Es totalmente loco cuando Dios dice, yo quiero que sea así. O sea, sería más sensato que alguien diga, yo no quiero adorar a ese Dios. Sería más sensato que aquel que dice, yo lo quiero adorar, pero a mi manera. No, Él estableció la forma de llegar a Él. Él dijo, este es el camino. Entonces, por eso a veces la religión es aún peor que un ateo. Porque le está haciendo, el ateo de última no cree, el otro sí cree, pero cree más en Él y que sus formas son mejores que las que Dios ha establecido. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, no por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La religión no viene al Padre. No podés ir al Padre por la religión. No podés ir al Padre por tus obras. No podés ir al Padre porque sos buena gente. No podés ir al Padre. Es por Él es el camino a llegar al Padre. No nadie. Cuando dice nadie, es nadie. Nadie puede tomar un atajo para ir a Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Hebreos 11:4 dice, y acá uno a lo que habíamos hablado antes. Por la fe. La fe es oír la palabra de Dios. Viene por oír la fe, por oír la palabra de Dios. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio. ¿Por qué alcanzó testimonio? Porque obedeció a lo que escuchó de Dios. Y sus actos mostraban lo que había escuchado de Dios. Que era justo. Dando Dios, ahora Dios da testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto, habla por ello. Por la fe. Un muerto, todavía seguimos hablando de la fe de Abel. Aún muerto Abel, todavía hoy estamos estudiando en Argentina, 2021, a una persona que existió, que tuvo fe, que escuchó a Dios y obedeció a lo que Dios le había establecido. Pero me encanta esta contraparte. El mismo Hebreos dice, capítulo más adelante, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre, porque la sangre de Abel habla todavía hoy.
dice la Biblia, en Hebreos, pero la de Jesús habla mejor que la de Abel. Me encanta eso, ¿no? Porque la sangre de Abel habla. ¿Qué pide la sangre de Abel? Pide justicia, pide venganza, pide que... ¿Qué pasó? La sangre de Abel pide, en cambio la sangre de Jesús pide paz, justicia, da eso que pide la sangre de Abel. Y no para un momento, sino para siempre. Y la sangre, o sea, el sacrificio, cuando hablamos de la sangre de Jesús, no estamos hablando del líquido rojo, estamos hablando del evento en donde Él propició todo lo que tenemos. Fue propicio al Padre. Entonces, me gusta esto, la sangre de Abel habla, la fe de Abel habla, pero la de Jesús habla mejor. Siempre va a hablar mejor. El camino sin salida puede darse en dos aspectos. En la religión judío-cristiana, en la religión, en la ley, en la tradición. Y el mejor ejemplo para ver el camino sin salida que tenemos es el apóstol Pablo. Es el mejor ejemplo que podemos ver de alguien que iba por un camino, pero para él era el mejor camino. Se dio cuenta que se topó con el camino y quedó ciego. Se topó, él pensaba que iba por el mejor camino y se topó con el camino, yendo en el camino a Damasco, y le cambió la vida. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Cuántos de nosotros pueden confiar en la carne algo? Yo nací de nuevo en tal lugar, yo evangelicé tanto, yo abrí tantas iglesias, yo nací en Ángelos Temple, yo nací en la iglesia, yo en la carne, confiar en la carne. Pero Pablo dice, yo más que ustedes, y acá nos da la lista. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir nada en cuanto a la ley. ¡Wow! Esta es la credencial de Pablo. En cuanto a la carne, ¿alguien puede igualar esta credencial? Yo no. En cuanto a la carne. En cuanto a la carne. No estamos hablando en lo espiritual. Estamos hablando en la carne. ¿Alguien podría igualar esto? Yo no le ato ni los cordones. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá viene el contraste, ¿no? Miren, yo en la carne era esto. Pablo era la última Coca-Cola en el desierto. Hasta que se encontró en el desierto con el agua de vida y dijo, hasta acá llegué. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. O sea, cuando él dice las he estimado es porque se sentó a calcular, se sentó a meditar todo lo que él era y dice, la verdad, esto es pérdida. Sigue hablando. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y espero que me lo devuelva. Y reclamo que me devuelva lo que he perdido. Satanás, devolverme lo que perdí. ¿Eso es lo que está diciendo?
No, dice, lo tengo por basura. Todos sabemos que ahí la palabra basura es otra cosa y tiene más que ver con... dame una palabra que pueda decir, Marina. Excremento. Lo tengo todo por basura, lo perdí todo. No lo estoy añorando, no lo estoy esperando que se me devuelva, no estoy esperando que alguien me lo reconozca. No, no, no. Para mí eso ya fue perdido, ya está para ganar a Cristo. Y me encanta esto, ser hallado en Él. Lo que espera Pablo no es que ser hallado en Cristo, es que en algún momento, cuando Él muera, cuando, es ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Fíjense, es importante esto, aunque suene muy teológico y tiene para cortar mucho, pero no teniendo mi propia justicia, que es lo que quiso hacer Caín. El camino de Caín es mi propia justicia, mi propia ofrenda, mi propia... Pablo dice lo mismo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por las obras, por la religión, sino que es por la fe mía, dice, por mi fe. No dice eso, ¿no? Dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es mía, ¿no? Es de Dios, por la fe. ¿Se entiende el cuadro? Tengo todo esto era yo, la carne era, pero lo tengo todo como basura, lo tengo todo como perdido. No es mi propia justicia ahora lo que tengo, sino que por lo que escuché de Cristo, que Él es mi justicia, ahí estoy yo anclado. Le creo a Dios por lo que Él me ha dicho, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El camino de Caín es la religión. Este está repetido, esta filmina. No era cuestión de empeño, no era cuestión de celo, ni tan siquiera una cuestión de sinceridad. La sinceridad no puede servirnos para nada, a menos que lo que sinceramente creamos sea lo que Dios ha dicho. Un poco lo que decía Marina, ¿no? Bueno, yo creo a Dios de esto y dentro de mí hay una sinceridad a lo que estoy diciendo. Y alguien puede decir, bueno, pero si es sincero en cuanto a lo que trae a Dios, en cuanto a la forma de acercarse a Dios, ¿por qué Dios no lo va a tener en cuenta? No alcanza con la sinceridad, no alcanza con las buenas intenciones. Caín la tuvo, Pablo la tuvo, era celoso, tenían buenas intenciones desde su perspectiva. Pero Dios tiene otra perspectiva. El propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Eso no va a cambiar nunca. Y Él va a ser el centro de todo lo que hagamos, digamos, nos movamos. Aún leyendo las Escrituras tiene que ser el centro de todo. El hombre, con todo su celo religioso, quiere ofrecerle algo a Dios, conforme le parece a Él. Ese es el camino de Caín. El cuarto, el otro camino sin salida, pudimos ver un poco el judío celoso de la ley, de la tradición, y vimos que es un camino sin salida. El otro camino sin salida es el griego, la contraparte, el gentil, donde quizás estamos nosotros, el de la intención.
Y Pablo también habla de eso. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Religiosos. O sea que el camino de Caín, esto lo tenían reaceitado. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vemos entonces acá una ciudad, Atenas, Pablo predicando al Dios. Ellos tenían un altar al Dios no conocido. Y porque no querían dejar nada suelto, ¿no? Nada librado al azar. Había dioses para todo, bueno, y a este que no conocemos también lo hacemos Dios. Pablo utiliza eso para poder predicarles el Evangelio. Pero lo que nosotros tenemos que ver, cómo el camino de Caín se había establecido inclusive en el occidente, no solo en el oriente. En la persona de Pablo lo vimos. Ahora Pablo predicando lo ve en el occidente, en la cultura occidental, en la cultura griega, en la cultura romana también lo podemos ver. El camino de Caín ya se había esparcido. El hombre quiere llegar a Dios por sus propios medios. Y Pablo le predica acerca de ese Dios que no conoce. El camino de Caín es muerte. El camino de Caín es sin salida. Por eso necesitamos un asesor de imagen que nos muestre el camino, que nos muestre lo que es la verdad y que nos muestre qué es la vida. Porque nosotros tenemos muchos caminos, tenemos muchas verdades y creemos que podemos vivir una vida. Sin embargo, como pensadores occidentales, queremos vivir todo experiencialmente. ¿A algunos de ustedes les gusta ver fotos de la playa o prefieren ir a la playa? ¿A algunos les gusta ver fotos de asado o les gusta comerse un asado? ¿A algunos de ustedes les gusta ver fotos de besos o les gusta darle un beso a la persona que aman? Queremos experimentar todo, no solo que nos cuenten, ¿no? Pero en cuanto se trata de Dios, nos cuesta caminar ese camino de la experiencia con Dios. Jesús dijo: vas a saber que yo estoy en el Padre, vas a saber que estás en mí. ¿Cómo? ¿Estudiando en el instituto? Puede ser un instrumento, pero no es el camino. El camino es la experiencia. El camino al instituto otra vez te va a mostrar la foto, te va a mostrar el panorama, el estudio, pero la experiencia con Dios es otra cosa. Como dice Morfeo, yo solo te puedo mostrar la puerta. Tenés que atravesar vos para ver qué hay del otro lado. A veces como predicadores o como maestros solo podemos mostrar el camino. Pero que alguien lo camine va a depender solamente de esa persona. Yo puedo enseñar de Cristo, puedo mostrar a Cristo en las escrituras, puedo en el PowerPoint o donde sea. Pero que alguien tenga una relación con Cristo no va a depender de lo que nosotros veamos intelectualmente acá. Este asesor de imagen está disponible para cada uno de nosotros